Bueno, pues José, muchas gracias por tu presentación. A veces las presentaciones son un poco, bueno, abrumadoras de todo lo que ha ido Pero lo he haciendo. resumido, lo he resumido. Así que, bueno, muchas gracias porque también sé que Bueno, está cargada de de nada. afectos y eso también le da ese valor, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de patrimonio inmaterial alimentario. Ya veis que no voy a hablar de gastronomía, porque en realidad la gastronomía, bueno, pues es una parte de la alimentación, pero no es toda la alimentación, sino que es un conjunto singular, ocasional, provisto de muchas circunstancias de fortuna, de ocasionalidad y de excepcionalidad casi, ¿no? Pero es verdad que el patrimonio inmaterial alimentario es un término en cuanto a alimentación, ¿no? Más rico que el estrictamente gastronómico. eh, un momento que estoy intentando darle a esto para que avance, pero no me avanza. Ahora sí. Así que todo el tiempo voy a hablar de alimentación por ese motivo, porque la gastronomía pues se me queda un poco corta y se me queda un poco en el caso de la excepcionalidad más que en el de la verdaderamente alimentación. Incluso la alimentación también comprende algunas ocasiones que son las hambrunas que hemos vivido en Andalucía y en el Mediterráneo, también tradicionalmente con cierta recurrencia, ¿no? Y también esas hambrunas han enseñado muchas cosas, es decir, también tienen una parte en positivo que nos han forzado pues a crear nuevos métodos de conservación, nuevos métodos de agricultura y una serie de cosas que están más vinculadas con esa alimentación que con el concepto de absolutamente de gastronomía, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito pues de ese patrimonio inmaterial alimentario y también os voy a dar algunas herramientas y algunas ideas pues para su didáctica, porque me imagino que también tiene que tener sus dificultades, algo que está empezando, o lleva mucho tiempo hablándose de patrimonio inmaterial, pero es verdad que ahora sí que está calando y es verdad que es cuando descubrimos, y luego os voy a contar un caso muy interesante, porque se ha puesto en práctica en los últimos años, descubrimos cómo ese patrimonio inmaterial pues se va de alguna forma perdiendo en las generaciones más jóvenes. Y eso es un cuidado que, bueno, pues que nos es necesario tomar. Bueno, vosotros estáis en primera línea todos, pero también los que no estamos en primera línea como vosotros también nos preocupa porque es verdad que observamos que hay jóvenes y hay niños pues que ese patrimonio pues se les pierde. Y os pongo un ejemplo muy claro. Hay muchos niños que su recuerdo del cumpleaños no va a ser la magdalena de la abuela, no va a ser pasar la tarde haciendo un bizcocho tradicional o un perol cordobés o cualquier otra cosa, ¿no? Sino que va a ser una tarde en McDonald's. Y eso no es bueno para nuestra civilización porque perder ese origen, perder esa conexión también entre generaciones, ¿no? Pues yo creo que al final hace que perdamos parte de nuestras peculiaridades y de nuestro carácter. Entonces, en cuanto al contenido de lo que os voy a hablar hoy, para que veáis que de alguna forma también es un poco circular, yo creo que en este último libro del que hablaba José cuando hacía la presentación, pues hablaba de ciencias de la gastronomía. Yo presento una teoría por la que entiendo que la alimentación hay que dirigirse a ella, hay que estudiarla desde el punto de vista, desde la interdisciplinariedad. Y quiero decir con esto que ya no es solamente el especialista en nutrición el que nos debe hablar de los alimentos buenos o malos, positivos o no, sino que está la formación de los jóvenes y de los no tan jóvenes, ¿no? Que también tiene que decir algo. Está el punto de vista del antropólogo, el punto de vista del historiador, del médico, incluso del botánico y hasta el agricultor, porque ¿cómo vamos a renunciar al mundo rural, por ejemplo, ¿no? Sería un disparate cuando la agricultura es primera de las culturas. La primera reflexión que hace el ser humano, pues se la hace a la tierra, ¿no? Que es lo primero que tiene que cuidar para proveer su subsistencia.
Así que desde este punto de vista de la interdisciplinariedad, yo creo que es el modo más rico de abordar algo como el patrimonio alimentario y, en definitiva, pues la alimentación y también la gastronomía. Os decía que vamos a ver un poquito este ciclo, vamos a hablar del concepto, qué quiere decir, de cómo lo ha contemplado también la UNESCO, algunos modelos de desarrollo del patrimonio, el patrimonio que es algo en movimiento, que está vivo. Hablaremos también del ámbito de la dieta mediterránea y de algunos casos, uno en concreto en Córdoba y otro que se empezó en Córdoba, pero se ha intentado hacer no en toda la provincia primero, después en Andalucía también. Algunos momentos didácticos que os traigo como ejemplos también y herramientas y referencias, principalmente los enlaces web que os he preparado y que os traigo y que pienso que os pueden ser de utilidad, exactamente por eso los traigo. Más que pura teoría, que también os aporto algún artículo interesante, pues os traigo estas herramientas que sí son efectivas y algunas pues ya han funcionado. Así que bueno, nos vamos al principio, que el principio siempre pues es la definición, lo que significan las palabras, ¿no? Y en este caso es la UNESCO quien nos da ese comienzo, ¿no? Para ver qué es el patrimonio inmaterial y que después vendrá en alimentario. Es decir, el patrimonio cultural es un patrimonio vivo, no es un patrimonio muerto, porque si no hablaríamos de historia. Tienen que ser hábitos, tendencias, usos, lo pone en la primera frase, prácticas, expresiones, pero que proporcionen un sentimiento de identidad y de continuidad. Cuando ya han pasado y cuando ya no se ponen en práctica, pues hablamos de algo que se ha perdido y que hay que rescatar, pero ya no es un patrimonio vivo. Y esto es una de las claves, porque ya veréis como un poquito más adelante voy a hablar de los problemas del patrimonio, que es la recreación. Así que este patrimonio, según la UNESCO, yo creo que es una definición bastante acertada y bastante completa. Cuando la veía, pues pensaba que de alguna forma pues habían acertado, ¿no? Favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y, muy importante también, genera ingresos económicos. Es decir, el patrimonio vive y es capaz de insertarse en la sociedad con esos hábitos y de aportar una forma de vivir que nos provee del propio alimento, ¿no? Luego veremos también los problemas que puede generar esto. Así que, y en cuanto seguimos con la definición, se integran también en ella muchos saberes tradicionales y autóctonos que se pueden utilizar pues, en las políticas sanitarias, por ejemplo, en las de dietética, en las de alimentación especialmente, y un modelo muy claro es el de la dieta mediterránea, también en la educación, se pueden y se deben, porque precisamente las familias que están más abocadas a ese problema de ruptura del patrimonio, pues que desde la educación se vuelva a continuar esa raíz, esa tradición, pues es bastante beneficioso para los jóvenes, pero también está integrado en la gestión de los recursos naturales. Fijaros que esto me trae un poco a la memoria un caso que me ocurrió en Colombia de muchísimo interés porque estaban trabajando en la zona del oeste del país, pues con comunidades que habían sufrido muchísimo con la guerrilla y con los últimos años que sabéis que han sido muy duros y muy crueles. Entonces, estaban intentando un grupo de antropólogos con los que tuve pues, el honor de incluso de trabajar un tiempo, estaban intentando integrar a unos grupos indígenas que se habían dispersado, que vivían en zonas de la selva, pero que precisamente por la guerrilla y todo esto, pues habían tenido que ir a las ciudades y habían sufrido muchísimo, porque habían tenido que entregarse a la prostitución, en un mundo que les era muy ajeno, ¿no? Esta gente, en concreto una tribu con la que sí tuve más contacto, estuvieron fuera de su medio natural unos 4 años nada más. Unos 4 años, os digo, durísimos, con pérdida de arraigo, con mucho sufrimiento humano.
Y cuando acabó este tiempo, pues se consiguió volver a introducirlos en el sitio donde vivían, en sus casas donde habían estado ellos mismos, no sus padres, ellos en la misma generación, con sus hijos. Fijaros qué duro. A esta gente se les había olvidado cocinar. No se acordaban del valor de las plantas alimenticias ni medicinales, no recordaban cómo se cocinaba. Imaginad que esto es una realidad, no es algo que me hayan contado, es el sufrimiento de esta gente. Y entonces, con este grupo de antropólogos y con gente de otras tribus que ya habían vuelto a raíz de otros que no se habían ido, pues consiguieron volver a revivir este patrimonio cultural inmaterial que eran sus raíces y en realidad que era pues lo que necesitaban cada día. Así que fijaros, la verdad es que vivimos en un mundo muy cómodo, muy confortable y no nos damos cuenta de todas las dificultades que pueden acarrear precisamente esta pérdida de patrimonio. Os contaba esto como un ejemplo. Si os decía que, no sé si lo ha comentado Pepe al principio, José al principio, que me podéis interrumpir cuando queráis para que comentemos cualquier cosa, entre otras cosas porque como voy hablando con las diapositivas, pero no siempre cuento lo que está en la diapositiva, pues así está fresco y podemos hacer un buen diálogo, ¿no? En fin, en la convención de la UNESCO, que todo esto es del 2003, es relativamente reciente, eh, tienen como objetivo principal la salvaguardia del patrimonio cultural material. Y para ello deciden que hay que conservar este patrimonio, porque es frágil. Hay que dar viabilidad y hay que optimizar su potencial para el desarrollo sostenible. Siempre tenemos que tener en cuenta la naturaleza, el mundo en el que desenvolvemos, esos cuidados que ya los entendemos ya por sabidos, ¿no? Y después el apoyo en este ámbito a los Estados miembros de la UNESCO mediante la cooperación internacional para la salvaguarda, en caso necesario, otras veces los propios Estados, pues lo normal es que se ocupen ellos, porque la gente está bastante orgullosa de conseguir estas cosas, ¿no? Y después también se estableció la creación de una serie de marcos institucionales, pero también profesionales, que fueran favorables a la preservación sostenible de este patrimonio vivo. ¿eh? Así que, bueno, es un poco aburrido estos conceptos, pero yo creo que son fundamentales. Así que nos dice la propia UNESCO, este dibujo que veis a la derecha es el logo, el logotipo de lo que significa el patrimonio alimentario, así que cuando lo veáis ya sabéis que estáis en un territorio de patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué significa? Pues significa, fijaos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades. ¿Qué cantidad de factores más que uno solo son los que dan forma a ese patrimonio? Así como los instrumentos, los objetos y artefactos, espacios culturales asociados con los mismos. En realidad, todas esas cosas no valen nada si no tenemos en cuenta esta última frase. Los individuos reconocen como parte de su legado cultural. Si eso no está vivo y si no lo tenemos en la memoria, pues en una generación lo perdemos. En una generación, porque puede que algunas cosas estén vivas en la siguiente generación. De ahí la importancia de la repetición de todas estas cosas, pues para que pueda funcionar. Fijaros cómo al final uno siempre se va a esas experiencias en un proyecto que tenemos con la recopilación de recetas antiguas. Una familia de Écija me mandó una receta y me mandó además cómo lo hacía, unos pestiños de una categoría extraordinaria que yo no había probado nunca y todavía los estaban haciendo con un almud. Sabéis que un almud es una medida principal de áridos, principalmente de trigo, pues que se utilizaba, pues yo creo que es de origen del mundo andalusí. Así que todavía en ciertos sitios, pues esas cosas se siguen utilizando, todavía siguen vivas. Aunque no estén socialmente vivas, sí es verdad que hay individuos que lo reconocen como parte de su legado cultural. Aquí lo tenéis, como parte de su legado cultural. Muy bien, pues continuamos. Ahora también la siguiente parte es que la inserción
del patrimonio inmaterial alimentario tiene que ser positiva. Es decir, tenemos mucha tradición que no por ser tradición siempre es valiosa. Y un modelo que se me ocurre, por ejemplo, es el de la ablación. Entonces, la ablación es verdad que es una tradición casi secular o más, pero es cierto que no es una práctica social positiva, sino dañina para el ser humano y para la propia sociedad. Así que esta práctica social tiene 3 características para mí, que las he extraído del propio texto de la FAO. En primer lugar, la transmisión. Tiene que transmitirse de generación en generación. Aquí lo tenéis. Se recrea constantemente por comunidades y grupos. ¿eh? En segunda instancia, tenemos la identidad. Tiene que proporcionar ese sentido de identidad y de continuidad. Es decir, tiene que provocar quizá el recuerdo de la infancia. Por eso la infancia es algo tan importante. Por eso es tan importante recrear estos buenos hábitos en los niños. Y en tercer punto, la compatibilidad. Es decir, para los fines de esta convención que se hizo en el 2003 por parte de la UNESCO, sería que esa cultura inmaterial, como os decía, poniendo el terrible ejemplo de la ablación, pues fuera compatible con los instrumentos humanos de derecho y con el respeto entre comunidades, independientemente, por supuesto, del desarrollo sostenible y todo esto. Pero es cierto que al final el individuo, la persona, debe primar sobre el patrimonio, especialmente sobre estas prácticas que son efectivamente dañinas. ¿Cómo? Es decir, ¿cuál es el modo en que se entiende? Y ya vamos entrando en la alimentación, son prácticas, son representaciones, también son expresiones, es decir, la forma de hablar y de expresar este propio patrimonio, además, por supuesto, del conocimiento de la habilidad. Pero también los instrumentos, los objetos, los artefactos, las herramientas, todas estas cosas que en realidad no son inmateriales, pero sí dan forma física a ese concepto inmaterial. Se me ocurre, por ejemplo, el gazpacho que sí forma parte de esta tradición y que el gazpacho en sí mismo, además de ser físico, pues tiene esa tradición de oralidad, de contarlo en la familia, y luego también algunas herramientas ya prácticamente en desuso, como son morteros, como son todo tipo de herramientas para triturar que se utilizaban más antiguamente que ahora, ¿no? Ese es el modo en que se transmite este patrimonio y ya vamos a empezar a hablar de alimentario. Después es muy importante el sujeto, los sujetos, que son las comunidades. Fijaros el caso que os contaba ahora mismo de Colombia, las comunidades, los grupos y también en algunos casos los individuos. Es decir, que no necesariamente una comunidad completa a lo mejor puede reconocer algo siempre que ese patrimonio vivo se siga dando en la práctica pues en algunos individuos. Pero el caso es que siempre debemos partir del legado cultural. Comunidades o grupos, pero tiene que tener un significado, tiene que tener una vigencia, tiene que tener una historia. Continuamos. El tercer punto que os decía con respecto a esta larguísima introducción de la UNESCO, que después os pasaré, por cierto, la página de la FAO, es clave porque hace referencia a la transmisión y a la identidad. Es decir, el patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación y se recrea constantemente por los grupos, por las comunidades y además también en respuesta al entorno. Porque fijaros, la alimentación no se puede entender si no comprendemos primero la primera raíz de la alimentación, que es el territorio. El territorio da sentido a muchos hábitos alimentarios. Por ejemplo, en nuestro caso, en Andalucía, pues los gazpachos, que tienen una historia antigua, o el salmorejo o la mazamorra, porque hablo de Córdoba, pero hablo de toda Andalucía en realidad, tienen un sentido en ese entorno de veranos largos, áridos y sumamente calurosos. No tiene sentido comer gazpacho, que os digo yo, en Gran Bretaña, porque no necesitan refrescarse
con un plato de este tipo, ¿no? Es decir, que lo primero siempre, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, siempre tendremos en cuenta el peso del territorio. Después vendrá, como además dice muy bien, después viene la cultura. Y la cultura se refleja, bueno, en muchísimos aspectos y uno fundamentalmente en la historia. Es decir, cómo hemos vivido esos platos a lo largo de la historia y cómo se han ido transmitiendo de generación en generación. Al principio de la charla, antes de empezar, hablábamos de la siesta y de cómo la siesta ha sido un hábito practicado recurrentemente en el mundo mediterráneo, pues por lo menos tenemos constancia desde el mundo romano. Entonces, esa continuidad pues le da ese sentido de práctica y de hábito beneficioso para después reponerse un poco y tal, pero en realidad repite exactamente el mismo sistema de los hábitos alimentarios, proporcionando este sentido de identidad que tengo aquí en la imagen y promueve el respeto por la diversidad cultural y también por la creatividad humana. Es decir, en esa transmisión de generación en generación hay pequeños cambios. Se van produciendo, sobre todo en la tradición oral, a veces se introduce un pequeño cambio que hace que todo, pues, que las cosas vayan fluyendo precisamente porque están vivas. Y al final, después de 400 años a lo mejor o de 500, las cosas no son lo mismo, pero sí tienen el mismo sentido. Y os pongo un ejemplo precioso que me pasó un día haciendo un programa de radio precisamente y pues estábamos hablando de platos tradicionales. Y entonces llamó una oyente muy emocionada, la mujer, muy contándonos su experiencia de un plato tradicional que practicaban en la provincia de Toledo, pero hubiera podido ser cualquier sitio de España. Y cuando la explica, me quedé muy emocionada porque le dije, me explicó una técnica de cocina típica de los judíos en el día del Shabbat, que era una preparación de un cocido, ya sabéis, de la hada fina, preparado, ya sabéis que los judíos no pueden encender fuego para el Shabbat, y entonces se desarrolló una técnica que era introducir el recipiente de la hada fina, que era normalmente de barro, tapado y hirviendo, primero puesto al fuego, después ya en un bloque de paja, de heno, tapado, y eso terminaba procurando un hervor muy suave hasta el día siguiente, con lo cual comían la hada fina fría, no rompían el precepto de el no encender el fuego en el Shabbat y comían algo pues bueno, sabroso y tal. Entonces esta oyente llama, me cuenta eso, me cuenta, fíjese lo que hacía mi abuela, que esto se ha seguido haciendo en mi casa y lo hacemos como un recuerdo a ella. Digo, ¿tenéis conciencia de que esto es un hábito judío? O sea, pues no tenía ni idea. Es decir, a veces ocurre que las tradiciones alimentarias tienen más fuerza todavía incluso que los propios sistemas de creencias. Por distintos motivos uno puede dejar una creencia, pero no deja el hábito de la alimentación. Así es que la transmisión y la identidad pues son significativos y cuando uno conoce esos hábitos pues es capaz de nombrarlos, es decir, esto pertenece a tal tradición y tiene este valor, ¿no? Y ahí la importancia del conocimiento. Bueno, en cuanto al patrimonio cultural alimentario, es verdad que las sociedades locales han llegado a identificarse y también a definirse a través de esos alimentos y de esos platos que se seleccionan, se cocinan y se comen. Es decir, tenemos tres ámbitos en el patrimonio cultural alimentario. Primero, la selección del alimento, porque algunos alimentos no se seleccionan. Es decir, todo lo que tenemos hoy como posible alimento no lo consumimos, consumimos nada más que una parte. ¿Qué parte? La que nos interesa. Por ejemplo, en el Mediterráneo tenemos poblaciones tenemos la porcofilia y la porcofobia como un ejemplo claro de esta selección en cuanto al primer producto, ¿no? Después, en cuanto al cocinado, también es clara la selección de técnicas, desde la fritura, que es típicamente mediterránea, que ya la observamos en el mundo egipcio, hasta pues, los modernos salteados o incluso una técnica que se ha introducido en nuestro mundo recientemente, que son las técnicas en crudo, propios de la cocina japonesa, ¿no?
y esta pues no forma parte de nuestro patrimonio, porque en el Mediterráneo siempre se han cocinado muy bien todos los productos con la idea de evitar transmisiones pues, de virus, bacterias, enfermedades, en fin, mil cosas, ¿no? Y la tercera opción es el comer. Es decir, fijaros como siempre a la hora de comer tenemos que hablar que hay un proceso, y que hay un proceso que nace en la tierra, como decíamos al principio, ¿no? ¿Y cómo se come? Pues cada familia come de una forma. Y cada familia tiene una tradición, pues hoy hay gente, mucha gente que come sola, hay gente que come en familia, que comen juntos, que esto ya nos provee de 1500 historias y de muchas casuísticas y de muchas circunstancias. Así que no es por casualidad que entre las primeras reivindicaciones regionales esté la cocina como clave de una sociedad. Mirad, yo creo que más allá de todos esos programas que tenemos de MasterChef y todo eso, bueno, que esto es lúdico y entretenimiento, hay un fondo, mucha verdad detrás de la alimentación, por lo que significa y por lo que envuelve nuestra vida como infancias personales y también como infancias pues de la propia sociedad, de los grupos y de pues eso, de nuestra sociedad como un concepto global, ¿no? Pero tenemos algunos matices para presentar el patrimonio alimentario. El patrimonio, aunque tiene un origen histórico marcado, como habéis visto, os he contado estas tres anécdotas, siempre debe pertenecer al presente, debe estar en uso, no puede ser histórico. Algo que hoy no existe no puede ser patrimonio. Por ejemplo, un recetario antiguo que os ponía, por ejemplo, aquí, puede ser considerado como patrimonial, pero como testimonio de otros tiempos. Es decir, está presente, por lo tanto, como recetario, pero no todas las recetas que contengan formarán parte del patrimonio alimentario. Por ejemplo, se hacían en el mundo medieval unos dulces que se llamaban codoñates, por ejemplo, o se hacía manjar blanco, o se hacían hormigos. Hoy sabemos que eso existe, pero realmente no forma parte del patrimonio vivo, pero sí de las cocinas históricas, que hay que tener también muy en cuenta, ¿no? Para conocer el patrimonio. Es decir, hay muchas de estas cocinas que al estar en desuso son historia y solamente las que estén en uso serán patrimonio desde la perspectiva de nuestro presente. ¿Qué nos puede traer eso? Pues que dentro de 100 años, bueno, pues el pisto sea un plato histórico. He dicho el pisto pobre o puede ser cualquiera, ¿no? Pero de repente hay un desuso de ciertos ingredientes y se convierte en historia en vez de patrimonio. Y de ahí lo importante que es pues refrescarlo y que las nuevas generaciones pues lo sigan conociendo. El caso incluso es que la patrimonialización culinaria ha evolucionado. El caso mexicano es bastante singular porque en las cocinas nacionalistas del 19, ya sabéis, después de toda la época de, digamos, de toma de decisiones desde el punto de vista de lo que han sido provincias españolas, en fin, todo esto, pero sin embargo incluso las propias regiones excluían a la figura del indio. El indio cocinaba algo que en realidad no importaba, perdonadme entre comillas, y que realmente quedaba fuera de esos recetarios. Y sin embargo, en la cocina patrimonial del siglo XXI no solamente se les reconoce un sitio, sino que se reconoce pues el valor de protagonista, reconociendo ese valor del mestizaje entre distintas tradiciones que hoy además está al cabo del día y que verdaderamente tiene muchísima importancia, ¿no? Así que fijaros cómo va evolucionando y cómo van las sociedades teniendo en cuenta después a pequeños grupos que realmente en algunos momentos no se integran, pero después, cuando me refiero a las cocinas, ¿no? Después esas cocinas se van integrando con el desarrollo de las distintas sociedades. Y hay una característica fundamental que es la urgencia. Fijaros que doña Emilia Pardo Bazán, ya en sus dos libros que hizo una biblioteca de la mujer muy bonita, muy interesante, con una idea
muy avanzada para su época, y hizo 2 libros. Bueno, al final no consiguió acabar lo que ella quería, pero sí hizo estos 2 libros de la cocina antigua y la cocina moderna. Y entonces en la cocina antigua, en el prólogo, creo recordar, decía que era muy importante recuperar la historia, que es lo que a ella le preocupaba, recuperar la historia y las recetas de un mundo que efectivamente ella veía que se le deshacía entre las manos. Ella venía de Galicia, todavía se mantenía pues una vida muy tradicional con respecto a la vida que después se hizo en Madrid. Perdonad un momento. Y esta vida gallega en la que ella recordaba la serie de platos, pues va observando que se pierden, se le pierden en la historia cuando las protagonistas, porque sí eran mujeres, pues van falleciendo, pierden la tradición de las recetas y a veces se pierde la misma receta. Hoy los que hacemos un poquito esta recuperación histórica, la verdad es que sentimos exactamente la misma urgencia que doña Emilia. Perdón. Así que la salvaguarda, disculpadme, la salvaguarda del patrimonio afecta a las comunidades y colectivos. Es decir, toda esta gente, hemos visto el caso de Colombia, hemos visto el caso de México, estos colectivos, igual que requieren de ese cuidado, también sus cocinas necesitan pues ese mimo, ¿no? Para poder salvaguardarlos, que tienen que ver pues con la organización social, con las formas de vida y con la permanencia, y este es el caso, de muchos individuos en sus lugares de origen, porque es donde encuentran el territorio que les ancla la tradición o donde la tradición se ancla, donde encuentran pues los recursos botánicos y de animales, todo para poder hacer sus platos, y donde tienen sentido una tradición, porque repetir, por ejemplo, una tradición turca en Canadá, pues a lo mejor pierde ese sentido de anclaje en el territorio, ¿no? Así que esa permanencia en el lugar de origen, que además hace que se revalorice el ecosistema y hace que los espacios naturales pues adquieran un significado, y que además son espacios naturales con frecuencia con un alto valor patrimonial, como por ejemplo sucede en la misma España, en Doñana, o como sucede en el Amazonas, hablamos de América. Y también esa salvaguarda afecta a la diversidad genética y cultural de la alimentación. Es decir, todos los maíces, que la cantidad de maíces que hay, por ejemplo, no son el maíz. En España conocemos un par de variedades de maíz nada más, y en 2 formatos. Conocemos, por ejemplo, el maíz congelado, el enlatado, pero básicamente es el mismo. Sin embargo, cuando uno está comiendo un tiempo en América, pues descubres la cantidad de maíces que hay, desde unos de grano muy grueso, un poco más duros, muy claros de color, casi color hueso, hasta algunos maíces pues casi amoratados, con los que se hacen unos platos que se llaman mazamorras y que a su vez tienen vinculación con la tradición española. Así que la diversidad genética y cultural, bueno, aquí nos pone la alimentación, pero en realidad también se refiere al producto. Y esto es lo que nos da, cuando la población permanece en su territorio, esto es lo que nos proporciona esa riqueza, e incluso nos está permitiendo conocer algunas especies que prácticamente estaban perdidas. Sin embargo, hay un pueblo pequeño, hay un mundo rural, hay una tribu en algún sitio que nos permite volver a rescatar aquello que parecía que casi estaba perdido, ¿no? Así que mirad qué bonito esta imagen. Si es verdad que tiene algunos de estos maíces de los que os hablaba, pero solamente con el tamaño, pero no con las preparaciones. Maíces y frijoles, ¿eh? Es decir, el patrimonio alimentario es un patrimonio particular en el sentido dentro del mundo del patrimonio inmaterial cultural, ¿no? El patrimonio alimentario es fungible, es decir, no permanece, no es como un castillo o no es como un paisaje o como un entorno, es consumible. Debe de ser recreado constantemente para tener un peso. Tenemos que hacer ese plato
o tenemos que utilizar ese ingrediente con mucha frecuencia. Así que tiene un marco cultural que está siempre formado, pero siempre en evolución. Siempre vamos modificando las recetas y cambiarlos. ¿Y eso qué demanda del investigador o del que lo estudia o del que lo enseña? Pues exige flexibilidad y capacidad de adaptación. Es decir, objetividad siempre total con respecto al objeto de estudio, porque es fundamental no posicionarse, ¿no? Pero por otra parte también capacidad de adaptación pues para entender ese marco, ¿no? Es decir, se trata de una capacidad que al menos hasta hoy, hasta ahora, va por detrás de las necesidades que la práctica cotidiana crea. Y además tiene un problema, el patrimonio alimentario, y os voy a decir, porque seguiremos hablando de esto, cuando entra en contacto con el turismo, que os hablaba al principio de que sí es importante que pueda entrar en el marco económico, ¿por qué no? Pero tiene que entrar de una forma determinada para que no se convierta, digamos, en un parque de atracciones, ¿no? Que no se convierta en algo recreado, cerrado y un poco como un fuego fatuo. Así que necesita de una atención mucho mayor de la que se le ha concedido hasta el momento, el patrimonio alimentario. ¿Qué tenemos que evitar? Por tanto, primero la recreación, es decir, no inventar sobre algo que ya existe o que, ya os pondré un ejemplo de esto, que ya existe, no recrearlo en el sentido de no modificarlo, no cambiar sustancialmente la esencia de lo que era. Y ojo, porque claro, las intersecciones de patrimonio y turismo, pues son, por una parte, son muy necesarias, porque van a poner en valor también un recurso económico que fomenta el trabajo entre todos, pero en realidad también el patrimonio puede verse afectado porque si hacemos recreación e invención, lo que estamos haciendo es un parque de atracciones. ¿eh? Nos estamos inventando una tradición a la medida del turista que quiere ver algo folclórico y divertido. Entonces ya terminamos todos vestidos de gitanas y de lo que sea, ¿no? Y después tenemos que evitar, es decir, por una parte, sobreactuar y por otra parte, convertirlo en historia. ¿Qué quiere decir con historia? Pues precisamente relegarlo al olvido, matarlo, que no sea una cosa viva, sino que pierda la viveza y que pierda su sustancialidad. En este sentido, ¿hay alguna pregunta? Porque yo no veo el chat. ¿Hay alguna cuestión, José? ¿No? No, ahora mismo no. Estamos todos muy atentos, ¿eh? Vamos bien. Sí. Sí, muy sí. bien, pues muchas gracias. Es agradable. De todas formas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y le damos paso. Gracias. Por supuesto. Como tú puedes hacerlo, pues yo te dejo a ti esta acción, que por aquí me cuesta más trabajo. Muy bien. Mirad, un ejemplo de recreación es interesantísimo porque, bueno, viene de un restaurante emblemático de Córdoba, que además fue el que promocionó todo el turismo gastronómico en Córdoba y que ha hecho un bien extraordinario. Es decir, os pongo este modelo, pero ojo que no quiero atentar contra la respetabilidad ni las cosas bien hechas de un restaurante. Pero fijaros que Pepe, que era un hombre que yo lo conocí personalmente y con el que trabajé incluso en algunas cosas, y que hizo un gran trabajo y además promocionó la cocina cordobesa por todo el mundo. Él tuvo una brillante idea al principio de su trabajo en el Caballo Rojo. Y es que leyó algo, era un hombre muy interesado, él tenía un pequeño bar pequeñito que hacían algunas cosas, pero el hombre leía y estaba interesado un poco en la historia de la cocina, se hacía preguntas, ¿no? Y entonces descubrió que había un mundo que era el mundo mozárabe. Claro, tenemos que imaginar a un mundo en los años quizá 40, 50, con menos formación, con menos acceso a formación, a investigación. Y entonces, esta cocina mozárabe, que es de un nombre, incluso la palabra, ¿no? Es de una belleza extraordinaria,
pues fue algo que a él se le quedó en la cabeza y sobre la que estuvo pues leyendo algunas cosas y trabajando. Y entonces él desarrolló una serie de platos, como por ejemplo este en concreto, que es un cordero a la miel, y tuvo un gran efecto llamada desde el punto de vista turístico. Funcionó perfectamente, funcionó muy bien porque en aquella época era algo exótico, era algo diferente y era algo verdaderamente que una moda, incluso si queréis, con todo lo positivo que puede tener una moda, ¿no? Esa moda creó una leyenda, la leyenda del caballo rojo. ¿Y qué tuvo? ¿Qué efecto tuvo? Bueno, pues fomentó el turismo. No solamente fomentó el turismo, sino al fomentar el turismo, fomentó también a su propia competencia, con lo cual la verdad es que benefició mucho a la ciudad, porque toda la gente que venía a ver pues 4 monumentos y que después se iban de paso, pues consiguió que se quedaran y que comieran bien y que hablaran. Y que se hablara de unos y de otros, y al crear esa competencia también, bueno, pues se creó un sistema de restauración que fue francamente positivo. Sin embargo, independientemente de todo ese trabajo y de la valía como persona y como profesional, esa cocina no existía, no era un patrimonio. La cocina mozárabe no tendría nada que ver probablemente con todo esto, porque el mozárabe, depende de dónde estuviera, probablemente reivindicaría el consumo del cerdo y probablemente reivindicaría el consumo de las grasas de cerdo frente al aceite de oliva. Es decir, el mozárabe tenía unas singularidades que según lo permitiera la época en la que vivía y el tiempo, porque había veces que no la podía consumir directamente, ya sabéis todos los problemas pues religiosos, los que ahora no vamos a entrar, porque no vienen al caso, realmente esa cocina no existía. Bueno, pero esto nos lleva ahora a una interrogante de lo más interesante. ¿Es ahora patrimonio de Córdoba el propio restaurante? Es decir, el propio restaurante ha penetrado en la leyenda de la ciudad, incluso de Andalucía, ¿no? Con esa cocina que fue entonces exótica, que ahora parece que es parte de la tradición y que en realidad pues es una reinvención. Por eso os decía que hay que evitar la recreación, porque después se nos organizan pues conflictos como estos en los que una tradición pues a lo mejor malentendida o recreada o amplificada pues en realidad pues no tiene sustento desde el punto de vista histórico. Sin embargo, consiguió que el caballo rojo sí fuera patrimonio de Córdoba y yo creo que una leyenda en la restauración de la España de los años 50, ¿no? Así que fijaros todos los peligros que vamos a ir viendo y fijaros cómo, bueno, pues hay que ser muy atento y hoy podemos estarlo porque verdaderamente tenemos esa experiencia y tenemos ese conocimiento. Es decir, las intersecciones que se dan entre la historia, la cultura alimentaria, el patrimonio, el turismo, pues son importantísimas. Es decir, el patrimonio cultural es que es cambiante, es que estamos sujetos cuando es vivo, como nos pedía la UNESCO que fuera patrimonio vivo, pues al ser vivo cambia. Y entonces está construido a partir de selecciones de elementos que se consideran que pertenecen a nuestra cultura y excluimos a otros. Siempre somos nosotros y los demás, pero esa sensación de identidad es precisamente la que nos dice la UNESCO que es clave. Y pongo un ejemplo en otro momento de la historia, pues para no crear ningún conflicto, Roma, por ejemplo, ¿no? En Roma los romanos decían nosotros y los bárbaros. Los bárbari, que no saben hablar bien latín, el término incluso bárbaro es del bla, 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 de lo mal que hablaban, que comen otras cosas. Y la principal diferencia que entendía el romano con respecto al bárbaro era que el bárbaro no consumía el culto civilizado y mediterráneo aceite de oliva, consumían lácteos, no bebían vino, bebían cerveza y además consumían unas cantidades de carne extraordinarias, pero no cultivaban cereal ni hacían pan. Entonces, esa diferencia en la alimentación es lo primero que detecta el romano para decir nosotros somos el culmen de la civilización porque tenemos agricultura, tenemos viticultura,
vinicultura, conocemos y practicamos todas las tecnologías del conocimiento desde nuestro punto de vista referente a la alimentación, y ellos, siempre esa distancia, ellos son esos incultos que no tienen conocimientos técnicos, que carecen de esa proyección agrícola, bueno, independientemente del valor de cada uno, en el que no podemos entrar, porque ambas civilizaciones pues tenían sus valores y tenían su valor, como es natural, sí es cierto que ese concepto de identidad lo tenían los romanos totalmente claros. Y entonces nuestra propia cultura pues excluye desde ese punto de vista a otras. Eso no quiere decir que sea excluyente en el sentido social, ni humano, ni mucho menos estoy proponiendo yo nada parecido, sino que esa identidad sí significa una referencia de quién somos. Por eso es la identidad, ¿no? Así que, aún formando parte de un acuerdo social, el patrimonio alimentario, ¿no?, la sociedad debe sentir que es suyo. Lo que pasa es que estamos en un momento que son las instancias con poder, es decir, las instituciones, porque todo el tiempo estamos refiriéndonos a la UNESCO, son las que proponen, promueven y reconocen el patrimonio. Pero es verdad que hay asociaciones que están promoviendo distintos platos, y gracias a ese esfuerzo personal y colectivo, incluso de pequeños colectivos, pues la verdad es que se están consiguiendo grandes cosas en cuanto a reconocimientos, en cuanto a recuperación, con fiestas locales vinculadas, con, bueno, una serie de actuaciones que todos imagináis o conocéis. Esta es una foto muy bonita de una sopa de maimones, de un guiso de maimones, y continúo con esas intersecciones, intersecciones entre historia, cultura alimentaria, patrimonio y turismo. Es decir, solo muy recientemente algunos aspectos de esa cultura inmaterial en la alimentación, que no tenía importancia hace 40 años, digo decir, importancia conceptual, ¿no? Y ahora se han incorporado a la lista de lo patrimonializable, es decir, que tan importante es la dieta mediterránea como la Catedral de Burgos. Así que se trata de oficializar, es decir, darle el sello, ¿no?, para reconocer su importancia para nuestras identidades. Así que el patrimonio cultural se considera un recurso turístico de gran potencial, y debe ser bueno, porque eso puede mantenerlo vivo si se evita recrearlo, ¿no?, y se evita también dejarlo fijo, ¿no?, con una foto fija. Y luego la patrimonialización de la cultura alimentaria, que ocurre en el marco del turismo, porque siendo un gancho, en el mejor sentido, pues para el turista que viene a ver algo diferente, pues tenemos que tener pues esa flexibilidad de la que hablaba antes, entre que no se pierda, que no se recree, que no se modifique. Pero en realidad, si se trata bien, siempre puede tener beneficios para el desarrollo local. Yo os decía que el patrimonio inmaterial alimentario está vivo, es decir, es dinámico. Fijaros la tortilla de patatas, qué modelo tan bueno de cómo el patrimonio está vivo, la cantidad de tortillas que se hacen ahora, y además quizás debemos cuidar que se la siga llamando tortilla española, porque de esa manera pues refleja la identidad y está dentro de los apoyos que puede proporcionar la marca España al patrimonio inmaterial alimentario. Es decir, tenemos manifestaciones sociales como esta tortilla, que son dinámicas y que están en proceso de desarrollo. Ahora, por ejemplo, mucha gente, en cuanto a las técnicas para la propia tortilla, pues ya no la hace la patata frita, sino que la hace en el microondas, evitando la cantidad de grasa. Os quiero decir que van cambiando las cosas y vamos teniendo distintas herramientas. Platos como este, como la tortilla de patata, han sobrevivido porque han sido capaces de adaptarse, de autorregularse y de estar vivos en un mundo que sigue estando vivo, a pesar de todos esos cambios precisamente. Así que la mayor dificultad para su salvaguarda es la imposibilidad de tratarla como se trataba en el siglo XIX. Es decir, sabemos que se freía, por ejemplo, en el mundo egipcio. Lo sabemos que se producía, que conocían la técnica de la fritura, pero si seguimos friendo con el mundo egipcio, pues estamos fuera del lugar.
Es decir, tendremos que utilizar incluso la misma técnica de una forma diferente para que el plato continúe vivo, si no sería absolutamente imposible que continuara vivo. ¿Y cómo se transmite? Pues hablábamos antes de la oralidad, de lo que ha sido importante el mundo oral, el mundo de la tradición oral en el mundo mediterráneo, en el mundo en el que el convivium y la cotidiana vinculación humana y estrecha, incluso más que en otros países, pues ha favorecido esa comunicación y esa interacción entre personas que provocaba además que esa tradición pues estuviera muy viva, ¿no? Así que esa transmisión oral lo mantiene bajo el control de los grupos que lo conocen. Es decir, que si está fuera de un libro, en realidad está en manos de esos grupos que lo conocen y que lo transmiten. Por eso es importante hoy que precisamente también se vuelque en bibliografía y que se vuelque en artículos para que no se pierda, ¿no? Es decir, los procesos de rememoración de todos estos platos no están fosilizados, sino que están expuestos a selecciones y a redefiniciones constantes, como la que os decía de la tortilla de patatas. Por ejemplo, el gazpacho, que antes se hacía en un dornillo, que son esos morteros gigantes, pesados, antiguos, con una maza muy grande, pues tuviéramos que hacer gazpacho en un dornillo en la vida actual, pues sería imposible. No tenemos unas mesas tan pesadas que aguanten el dornillo, en fin, nuestra vida es distinta. Sin embargo, tenemos esa selección y esa redefinición constante que nos permite hacer un gazpacho que esté tan vivo como el del dornillo en un robot. Es decir, la evolución y el progreso y el confort no pueden estar, en guerra con el patrimonio, sino que tienen que estar avanzando con él y facilitándonos la vida, porque si al final lo que tuviéramos que hacer es recrear recetas antiguas e imposibles de recrear, pues estaríamos perdidos, ¿no? Porque eso efectivamente no tendría ningún valor para la vida actual. Así que os decía al principio que hay que evitar recrearlo con este modelo del caballo, ¿no? Pero también desde las administraciones. La administración tiene una gran responsabilidad porque al final es la que le pone el sello al plato, al tipo de dieta. Ahora están en Francia, fijaros, con la baguette, a ver si la consiguen declarar, pero yo creo que hay unas claves como son el respeto, la objetividad y la investigación entendida dentro del camino recto, es decir, un investigador que no se posiciona y que naturalmente lo que busca es un resultado, pero un resultado objetivo, ¿no? Pues esa es la clave para que la transmisión sea fluida, funcione y no sea una invención ni sea una foto fija, ¿no? Sí que no sé si realmente yo me pregunto si encajan patrimonio y turismo. Me imagino que será una pregunta que nos haremos mucho en los próximos tiempos, porque en realidad el patrimonio se ha convertido en un eje muy atractivo para el turismo. ¿Qué es lo que muestra una sociedad? Muestra la diferencia. El neoyorquino que viene aquí no quiere repetir la Quinta Avenida, no quiere repetir su modo de vida, viene a buscar algo diferente. Entonces, esto diferente que le podemos ofrecer tiene que ser el curso de la vida normal, pero no puede ser esa recreación de la foto fija y de un parque de atracciones. Es decir, yo no creo que sea malo en sí mismo encajar patrimonio y turismo. No creo que sea malo crear riqueza, proporcionar trabajo, mejorar una zona empobrecida. Yo creo que estos son actitudes positivas. Pero hay que evitar exagerar, recrear, modificar. El patrimonio no puede ser objeto de uso o mal uso de ideologías ni para obtener rendimientos. Como comprenderéis, esto es difícil de conseguir porque tiene una cantidad de matizaciones y además requiere ese recto entendimiento que os decía en la diapositiva anterior sobre cómo deben funcionar las cosas para funcionar bien. Pero es posible que patrimonio y turismo ya no solamente encajan, sino que encajen, que lo hagan bien y que puedan funcionar desde nuestro punto de vista como parte de nuestra identidad y también desde el punto de vista de el otro, de forma que nos vea tal y como somos, pero en el presente, no como una recreación
ni cómo esa foto fija. Así que un modelo de patrimonio inmaterial, desde luego, es el patrimonio alimentario, con todas estas dificultades de las que os he hablado, pero también con todas estas ventajas. Mirad estas lonchas de jamón serrano fantásticas que llevamos fabricando desde hace más de 2000 años. Ya en el mundo romano, me vuelvo a referir a él, eran famosos los jamones del norte de la península, por ejemplo. Se hacían muy buenos jamones. Allí también, pues como se siguen haciendo en todos los sitios fríos y altos, donde se seca muy bien. Así que este patrimonio alimentario es este modelo extraordinario en el que vamos a ver un modelo, un ejemplo muy claro, que es el que además en el que participé pues con muchísima ilusión cuando se consiguió, es el ámbito de la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial. La dieta mediterránea, que sabéis que es una candidatura de la UNESCO que propusieron conjuntamente Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal, que no tiene nada que ver con la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, espero que no saquéis esta frase de contexto, ¿no? La dieta mediterránea quiero decir como hecho nutricional, que es el que se descubre en los años 50 y que, bueno, se descubren todos los beneficios para el sistema cardiovascular. Sin embargo, lo que se trata en la UNESCO con la dieta mediterránea es incorporar una serie de países que tienen buena praxis alimentaria, que es una pena también que se hubieran incorporado más, porque realmente pues desde Turquía hasta el este del Mediterráneo pues sigue habiendo también muy buena praxis alimentaria y se come muy bien, en ese contexto de dieta mediterránea, pero en fin, así fueron las cosas y se consiguieron. Y fue un hecho absolutamente extraordinario. Es decir, si nos vamos, este es un mapa extraordinario que está en la página que os dejo ahora en las referencias, al que podéis acceder en la página de la UNESCO, y que vienen todo lo que es la herencia cultural intangible. Fijaros todo lo que tenemos en España, toda la riqueza que hay en el Mediterráneo, que es extraordinaria, en Francia también, y en fin, fijaros esta lista que casi no se ve, verdaderamente si lo hubiera puesto más grande no nos cabría el mapa, pero sí se puede acceder y vamos a intentar hacerlo ahora para que veáis qué bien han funcionado y cómo vinculan desde la propia página la alimentación con distintas cosas. Es decir, la alimentación es una parte de ese patrimonio inmaterial, pero también lo vinculan con fiestas, lo vinculan con productos, lo vinculan con herramientas, lo vinculan también incluso con creencias, de manera que se produce un conjunto extraordinario en el que uno puede pinchar y va acercándose a cada una de las cosas y ve cómo ese alimento, por ejemplo en el caso de la dieta mediterránea, como esa dieta, pues tiene vinculación pues con los panes que se hacen en el este del Mediterráneo, con sistemas de trabajo de la aceituna en Grecia, con el aceite de oliva en Andalucía, en fin, y es una riqueza absolutamente extraordinaria con un trabajo muy bien hecho que os recomiendo. Estaba intentando que pudiéramos ver esto, pero creo que no nos podemos acercar al documento. Voy a intentar una cosa, a ver si no se nos rompe la presentación. Vamos a ver. No me va a dejar. No me va a dejar, cosa que siento, pero tenemos que continuar. Se vuelve a ver bien, ¿verdad? Bueno, no siempre deja, yo creo que en algún otro enlace los deja. En cualquier caso, esta documentación de la que os hablo está en la página de UNESCO, como os digo, luego os la voy a pasar, y presenta unos sistemas radiales a los que uno se puede ir acercando. A primera vista, pues parece un conjunto algo desordenado y muy colorido, pero después, según uno se va acercando, va encontrando todas esas vinculaciones del patrimonio alimentario con fiestas, con productos, con herramientas, incluso con cuestiones humanas, ¿no? Lo cual es una herramienta extraordinaria para el docente porque te permite pues mostrar exactamente la faceta que uno quiera
con respecto a ese patrimonio. Y entonces se muestran, incluso tenéis vídeos que podéis reproducir y tiene también, bueno, muchísima información. Así que toda esta documentación, la verdad es que os recomiendo que os acerquéis a ella porque es de una utilidad y de una calidad extraordinaria. Así que en cuanto a la acción didáctica que proponía al principio, lo primero es que hay que conocer, es decir, conocer el patrimonio, después reconocerse en él. El niño, el adulto, cualquiera tiene que decir esto es mío, esto es de mi infancia, esto me recuerda a. Después la vinculación, como mediante historias, tradiciones, experiencias y emociones. Es decir, vincular al alumno, hacerle sentir que él es parte de eso o que eso forma parte también de su historia. Y la última acción es darlo a conocer a otros. Es darlo a conocer a otros. No solamente yo me identifico, no solamente yo me reconozco, sino que yo lo muestro. Y entonces os voy a contar un modelo de desarrollo de un plato como parte del patrimonio inmaterial, que es el salmorejo. Es un trabajo que hemos hecho en Córdoba desde hace ya bastantes años. Confluyeron algunas circunstancias casuales, si queréis, al comenzar a hacerlo, pero nos encontramos con esto. El salmorejo es un modelo de conocimiento de patrimonio inmaterial alimentario. Y luego, pues cuando hemos rematado un poco nuestro trabajo, que nunca se termina de rematar, pero es verdad que empezamos a hacer distintos congresos, que los hemos hecho durante 10 años, estudiando distintos aspectos del salmorejo. Cada uno de los salmorejos, yo fui a de estos congresos, pivotaba sobre un ingrediente. Y cada ingrediente, primero el aceite de oliva, después el tomate, en fin, tuvimos todos los ingredientes del salmorejo. Sobre cada ingrediente hacíamos un análisis del ingrediente y del plato y hemos tenido ese concepto de multidisciplinariedad y hemos hecho estudios históricos, nutricionales y antropológicos con respecto al salmorejo. Y me preguntaréis, ¿da de sí tanto? Pues yo no me lo hubiera podido ni imaginar, pero efectivamente dio muchísimo de sí. Os tengo aquí, voy a intentar que podáis ver este enlace. Bueno, otro sí sé que me funciona, pero os pasaré también esto para que veáis los contenidos de los simposios, que los podéis descargar además de forma gratuita todos los libros que hemos ido publicando. Así que en el séptimo simposio, esta es un poco la introducción que yo hice para el libro. Os explico esto que os estoy diciendo. Nos importó mucho, o me importó mucho desde el principio, la relación física de la producción agroalimentaria de la provincia de Córdoba, pero en definitiva es Andalucía, con la gastronomía. Es decir, cómo se vincula, porque como la gastronomía tradicional es un reflejo directo pues de la producción local y de las inclinaciones de una población concreta a lo largo del tiempo, porque el salmorejo es un plato muy antiguo, no con tomate, pero sí un poco herencia de esa mazamorra que es, digamos, la abuela de los salmorejos actuales. Así que este salmorejo es ese modelo que os quería explicar. Por una parte, está presente en él la tríada mediterránea, pero cada uno de los ingredientes se vincula con el territorio. Es decir, no estamos haciendo una reinvención, sino una selección de esos ingredientes. Por ejemplo, el pan, que viene del cereal, que es la primera base de la tríada mediterránea y que además es el eje de todos los platos de pan en Andalucía, pero también en todo el Mediterráneo. El pan ha sido, digamos, el primer alimento en el sentido simbólico, pero también físicamente, ¿no? La primera elaboración. Después, el AOVE, cómo podemos prescindir del aceite de oliva virgen extra, presente y además de qué forma en este plato. El ajo, de cultivo y consumo igualmente milenario. El ajo se consume desde el mundo neolítico, es uno de los primeros alimentos silvestres y aculturados también. Después el vinagre, vinculado con la tierra como un subproducto del vino y con lo cual ya tenemos completa la tríada mediterránea. Cereal, aceite y vino. Después, por supuesto, la sal. Tenemos una cantidad de sal en Andalucía extraordinaria. No solamente la sal del mar, sino también minas de sal. Y finalmente, lo pongo al final con toda la intención, aparece el tomate, porque los primeros salmorejos son estos. Son platos de pan, quitahambres,
para callar el hambre y para nutrir y dar la caloría que ha sido tan importante en la historia. Pero el tomate llega muy tarde, llega muy pronto, pero se incorpora muy tarde a la gastronomía y a la forma de alimentación en Europa y en España también. Es curioso porque es un recién llegado que se pasa mucho tiempo ahí como durmiendo hasta que de repente hay un momento en el que da el salto y cambia la mazamorra pues para convertirla en salmorejo. Así que finalmente en el 17 quise hacer un cierre de estos congresos de los salmorejos, hicimos un congreso nacional. ¿Por qué nos encontramos? Yo creo que sí. Y aquí sí voy a poder entrar, me parece, en el... Bueno, pudimos cerrar con salmorejos de toda España. Y no os podéis imaginar, bajo la denominación de salmorejo, la cantidad de platos que hay, más allá de nuestro plato de salmorejo cordobés. Voy a intentar traeros aquí. Aquí se voy a poder abrir el vínculo. Creo que estáis accediendo a él. ¿Sí? ¿Me lo podéis confirmar? Y tenéis la pantalla. Sí. Me alegro, por fin. La pantalla completa con este libro, que lo tenéis en ISU también, y que podéis ver cómo aquí hemos incorporado cada uno de los simposios o de los congresos. El primero sobre el aceite, después el tomate, ajo, pan, la sal, el vinagre. En fin, hemos variado sobre todos ellos. Y lo que presentamos aquí, bueno, pues es un trabajo. Voy a pasar así un poco rápido porque lo podréis ver a gusto más adelante cada uno de vosotros y lo podéis descargar. Y teníamos la idea de hablar de cada uno de los ingredientes, de su historia, pero también de la interpretación moderna. Es decir, cómo hay, vinculándose con el salmorejo, cómo se entiende el tomate, cómo se entiende el aceite, cómo se entiende el ajo, y entonces, pues en este sentido, pues nos pareció que era un trabajo muy interesante y desde ese punto de vista multidisciplinar que nos ha proporcionado pues mucho conocimiento al final, ¿no? Y mucha acción con un plato que significa tanto para la gastronomía y para la forma de alimentación pues de una provincia, ¿no? Así que esto funcionó y funcionó también. Voy a dejar de compartir pantalla para irme otra vez a la presentación, ¿vale? Funcionó también bueno, quisimos cerrar con este congreso, incluso nos llamaba gente al final diciéndonos, quiero que hable del salmorejo de mi pueblo, que se hace de tal forma. Así que fue muy bonito ese contacto con la gente y estuvo muy vivo, así que nos dio muchas alegrías. Sin embargo, la necesidad de enseñarlo también era muy importante. Los jóvenes son la clave. A lo largo de estos años, como fueron muchos, hicimos muchas entrevistas, muchas encuestas, muchas estadísticas y nos encontramos con un problema. Los jóvenes no lo terminaban de conocer, no lo tenían, comían los padres, pero no lo tenían incorporado a la tradición. Y esto fue un problema tremendo, porque claro, dijimos, oye, estamos haciendo todo este trabajo, pero los que importan de verdad son ellos, ¿no? Así que os voy a abrir esto y este es el resultado de lo que hicimos, a lo mejor incluso en alguna de los institutos, escuelas donde enseñéis, pues se ha enseñado este proyecto y se decidió ir por los distintos colegios para enseñar desde la cofradía del Salmorejo, ¿no? Que fue la que tomó la acción. Aquí ya no participé en lo personal, ¿no? Pero el trabajo fue muy bueno. Entonces se enseñó a los niños con este librito que se publicó, creo, y además está en PDF, lo podéis encontrar también, y se les va contando pues su historia, cómo se arraiga en nuestra tradición y después de todo esto pues contar un poquito toda esta historia. Ya veis, pues bastante atractivo el libro, ¿no? Con su gracia, pues se consiguió enseñar a los niños y darles unas clases sobre cómo se practicaba el salmorejo, qué significaba en el Mediterráneo y entonces pues tuvieron muchísimo éxito. Le enseñábamos, bueno, cómo se hace con el pan de telera en Córdoba, pero en realidad esto es un modelo aplicable a cualquier plato y a cualquier tradición y a cualquier provincia desde la que me estéis oyendo y a cualquier cosa. Así que fue, bueno, pues la verdad es que una alegría y un éxito el poder enseñar
y reeducar no, porque no me gusta esa palabra mucho, enseñar otra vez a los niños y instruirlos en lo que es pues verdaderamente nuestra tradición. Este es un enlace que es el proyecto del que os he hablado ahora. Érase una vez, debía funcionar por aquí el enlace, pero no lo hace. El proyecto se llamaba Érase una vez el salmorejo y en forma de cuentos les contaba el plato, se les contaba la historia, qué era el pan de telera, que sabéis que es un pan característico de miga prieta, de trigos candeales, en fin, con unas características singulares, y al final de toda la historia pues concluían con un pequeño taller de cocina en el que ellos mismos pues hacían su salmorejo y se lo comían. Así que los niños se quedaban encantados y tenían, digamos, y se les creaba un vínculo emocional, de diversión y de entretenimiento con el salmorejo, que al final yo creo que fue una cosa extraordinaria. Sin embargo, incluso en este proyecto que funcionó tan bien, ocurrió una cosa que fue un error gravísimo, y es que desde las propias instancias, ¿no?, se desdeñó uno de los ingredientes, que era el vinagre. ¿Por qué? Es curioso porque el vinagre es uno de los primeros ingredientes que hay en la cocina, digamos, las cocinas ya de la civilización, ¿no? Porque enseguida los vinos, pues muchos vinos, pues no se tratan bien, ya sabéis que se envejecían en barro y entonces se perdían. Y los vinagres pues se utilizaban mucho en cocina para darle salida y para conservar. Entonces la población mediterránea siempre ha estado muy acostumbrada a estos vinagres, por lo tanto se ha creado un paladar vinculado con el vinagre muy tradicional. Sin embargo, la restauración moderna es curioso, pero lo usa poco porque al turista le gustan los salmorejos suaves. Me gusta decir que anodinos. ¿Por qué? Porque es verdad que el salmorejo es un sabor fuerte, que tiene un aceite de oliva en las mejores condiciones virgen extra, y que es verdad que es un plato fuerte, que lleva ajo. Ya sabéis que el ajo, como nos encontramos con los problemas con el ajo de las poblaciones de turistas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no era motivo para eliminar el vinagre, pero sin embargo en la restauración moderna sí, prácticamente en un porcentaje muy alto, creo que era el 40 y tantos por ciento o casi el 50, pues lo habían eliminado, simplemente para hacer un salmorejo más plano que gustara a todos los clientes. Y eso la cofradía del salmorejo pues lo tomó, digamos, como una verdad, ¿no? En vez de analizar los orígenes y cómo se hacía de forma doméstica, que de forma doméstica las estadísticas sí nos decían que se utilizaba el vinagre, pues lo eliminan de alguna forma de la receta base del salmorejo. Así que fijaros cómo hasta en las mejores casas pues ocurren estas cosas y se interpreta el patrimonio de una forma errónea cuando se había hecho todo tan bien, pues al final hay una pequeña cosa que hace que se provoque esta confusión y que probablemente sea una confusión pues que se va a mantener en el tiempo, desgraciadamente, ¿no? En fin, os cuento un poco esto, no, entendedme, no como una crítica ni mucho menos a la institución con la cual comparto pues mi amor por la gastronomía y por la historia y todo esto, sino como la recreación sí es un problema, cual la interpretación en clave de un momento actual sí puede ser un problema para después el desarrollo del plato con sus ingredientes. Es decir, el problema con el patrimonio alimentario es dar por hecho que la visión actual, digamos, de moda, de un momento, es la válida. Como os decía, esta visión histórica a veces bueno, hay que entenderla bien, ¿no? En una de las frases que nos dice el propio libro, dice que los campesinos y pastores engañaban el hambre con unas gachas. Bueno, el hambre no se engañaba, el hambre se aplacaba, porque el salmorejo, la mazamorra, era un plato de pan, era nutritivo, llevaba aceite de oliva, llevaba ajo, llevaba sal, con lo cual era muy nutritivo. Y entonces este concepto de engañar el hambre, bueno, no se engaña el hambre se aplaca, y en unas poblaciones en las que efectivamente el hambre existía.
Existían las hambrunas recurrentes y entonces la población tiene la inteligencia, la población mediterránea histórica, tiene la inteligencia de buscar soluciones adaptadas a sus medios, económicas, viables y de producción local, que les permiten evitar esas hambrunas. Así que ese problema con el patrimonio alimentario es, ¿no? Este matiz que como estoy en casa puedo comentarlo, ¿no? Así que es necesaria la visión histórica también del patrimonio. Conocer la historia de un plato es comprenderlo y después saber interpretarlo en el mundo moderno. Así que os hablaba de algunos momentos didácticos y ya casi estoy acabando para dejar un ratito para nuestra charla, nuestro diálogo posterior, y os presento aquí algunos de ellos. ¿Cuáles son los objetivos para la didáctica? Pues el primero es mostrar el significado del patrimonio, tanto a escala local como internacional también. ¿Por qué no? Dar a conocer esos platos que nos representan, como ha sido el caso de la dieta mediterránea. En segundo lugar, es aprender a reconocer y valorar el patrimonio como base de esa identidad. En tercer lugar, desarrollar esas habilidades de observación y de interacción, porque a veces se nos pasan, son tan comunes que no somos capaces de detectarlas. Pero además nos tienen que proponer una reflexión, es decir, ¿esto qué significa en nuestra sociedad? ¿Qué significa para mí como individuo? Es decir, el lenguaje artístico, la identidad, el reconocimiento, y digo artístico y digo también artesano, ¿no? Es decir, nos tiene que ayudar a desarrollar esa capacidad de razonamiento, de observación de nuestra propia sociedad, incluso de nosotros mismos, ¿no? Y fomentar la reflexión sobre la identidad, sobre nosotros y sobre el otro, digamos, el ajeno, que es lo que nos da la visión completa. Así que para el pedagogo es importante dominar la historia del plato, pero bien contada, porque hay mucha leyenda negra en temas de alimentación o muchas historias de alguna forma falseadas, ¿no? Después hay que conocer el desarrollo de la sociedad, la antropología. De alguna manera nuestras sociedades pues, son diferentes a las americanas o son diferentes. En fin, esas diferencias también aportan riquísimos matices. Y después conocer las técnicas culinarias, los productos y el uso de los instrumentos. Mirad, cuando se habla, por ejemplo, de la fritura como un método negativo para la salud y tal, bueno, pues depende de qué fritura. Probablemente son datos que vienen del mundo norteamericano, de una fritura a la que llaman, y yo le pondría unas comillas, y que tendríamos que matizar mucho, porque lo que hacen es saltear los alimentos a temperatura no muy alta, con lo cual el producto absorbe todo el aceite. Sin embargo, la fritura mediterránea, como consumo, tampoco hace falta comer fritos todos los días, ¿no? Pero con un consumo moderado, esporádico y razonable, ¿no? Como la realizamos, que es en forma de gran fritura, 180 grados, con cantidad de aceite, lo que provoca es un efecto totalmente contrario a cuando se pone poco aceite. Y es que al sumergir el trozo de pescado, verdura, carne, cualquier cosa, ese buñuelo, por ejemplo, en aceite muy caliente crea una costra alrededor. El aceite no penetra dentro, pero sí se cocina por efecto del calor. Entonces, conocer las técnicas culinarias nos va a ayudar a dilucidar estos temas de nutrición y también los temas de patrimonio, ¿no? Y después, además, hay que dominar el papel que cumple un plato en el entorno social. Hay platos festivos, hay platos de diario, que tenemos el cocido. A lo mejor el cocido no es lo que se toma un día festivo de una reunión familiar, pero es ese plato diario que aporta otros matices y que es tan extraordinario por el consumo de legumbres y de verduras, si además reducimos un poco las grasas, ¿no? Así que cada plato cumple esa función. En Córdoba, por ejemplo, el perol cordobés es un plato festivo, es un arroz
corriente, digamos, ¿no? Un arroz un poco caldoso, pero sí tiene un concepto festivo y no de diario. Y como este modelo, pues tenemos muchísimos ejemplos en toda Andalucía. Así que para el docente dominar estas herramientas, yo creo que se hace imprescindible para que pueda trabajar los conceptos de patrimonio alimentario. A su vez, el alumno se tiene que implicar. Como este niño que está con los espaguetis manchado y tocándolos, tiene que aprender a tocar, a acercarse tanto que provoque que haya referentes familiares. Al final la comida hay que probarla, hay que tocarla y a ser posible también hay que hacerla. ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Que van a haber cambios? Por supuesto. Es decir, los modos de trabajar, los platos, herramientas, sufrirán una evolución. Es el caso de la tortilla de patatas, ¿no? Que os contaba, pero en realidad hoy el microondas pues cumple una función dentro de nuestras cocinas y nos ayuda a hacer las cosas más rápidas o más cómodas, pero no por eso debemos dejar de hacerlas, sino que debemos utilizar esas herramientas que son del siglo XXI, somos gente del XXI, no somos del XIX. De manera que los mismos niños se conviertan en esos elementos de difusión del patrimonio. Esa implicación provocará que amen, que conozcan, que les guste, incluso que les disguste. Hasta en el caso de que les disguste un plato, ese plato formará parte de su historia, formará parte de su identidad. No es necesario que a todos nos guste algo, sino que es necesario que lo reconozcamos. Así que más allá del aula, yo entiendo que conocer la ciudad, la sociedad, el país, bueno, si queréis el continente, pues verdaderamente es lo que nos da ese conocimiento de la calle que está tan vivo. Es decir, en los museos cada vez hay más exposiciones también, el contacto con la naturaleza proporciona también muchas herramientas para conocer el patrimonio alimentario, los entornos urbanos singulares, la arquitectura, también la realidad virtual, nos vamos a ver en ella en muy poco tiempo, ya lo veréis. El cine también, los vídeos, es decir, las herramientas de hoy unidas a las herramientas tradicionales, yo creo que más allá del aula pueden ser modos muy interesantes para el pedagogo, ¿no? Así que la didáctica tendrá en cuenta ese conocimiento del medio, en primer lugar, el entorno donde se produce el hecho alimentario y después cómo se construye la identidad cultural en ese territorio. Es decir, cómo es nuestra historia, cómo son las costumbres, cómo es el medio de vida, etc. Os traigo aquí algunas herramientas, ya os decía que íbamos a acabar pronto. Conoceréis, me imagino, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que está haciendo un gran trabajo y además están preparando unos mapas muy interesantes. Voy a intentar en el instituto. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Con la guía digital. Bueno, no nos ha llevado a... Aquí está. A un buen sitio, aquí está. Tienen formación, habla del patrimonio cultural, pero también habla tiene una guía digital bastante interesante que os puede resultar útil, que probablemente conoceréis, pero que verdaderamente puede proporcionar herramientas para facilitarlo, ¿no? Voy a continuar con la presentación. Así que tenemos ese instituto, después tenemos el patrimonio cultural inmaterial en España, también de las Naciones Unidas, aquí lo tenéis, el encuentro de las escuelas UNESCO, que no me deja ir aquí, que es también, bueno, hacemos una visita así rápida. Para que le podáis echar un vistazo. También habla de patrimonio cultural inmaterial, la vinculación con las escuelas UNESCO, incluso proporciona bastante material con 4 unidades didácticas, que también de distintas edades, que quizá os puedan resultar útiles, y aquí las tenéis, y también las tenéis al final en la presentación. Y finalmente también en el Ministerio
tiene estas, aquí tenéis, bajo una de las unidades didácticas del mundo inmaterial. Este en concreto, pues no habla de la alimentación, pero es vinculable y sí, es vinculable y yo creo que bastante interesante, bastante interesante. Así. Tenéis eso. Y los componentes, os hablaba de todos estos componentes y acabamos. En realidad, las imágenes pueden ser más que las imágenes. Las imágenes son una historia. Por ejemplo, aquí en el caso de las distintas generaciones, en un medio ambiente amable, de vacaciones, al final, quizá hay que interpretar las imágenes como lo que son, como son muchas veces historia. Os hablaba antes de Doñana, del patrimonio inmaterial en Andalucía, que es un paisaje, aparte de que es precioso, es un espacio natural en el que se puede interpretar una gastronomía concreta y una historia también, ¿no? La forma de alimentación de Huelva, de todo el sur de Sevilla, pues es verdaderamente de Cádiz también, es singular y está vinculada pues con ese entorno. Incluso, por ejemplo, la fiesta de los patios en Córdoba, que ya sabéis que es parte del patrimonio inmaterial andaluz, igualmente está vinculado con la alimentación. Si nos vamos a lo que os hablaba antes del territorio, bueno, pues tiene una localización urbana en el casco antiguo, tiene una temporada singular, que es la primavera, y no otra, y después está relacionada con los hábitos tradicionales de vida comunitaria y de relaciones entre vecinos que viven muy estrechamente, ¿no? Y después, en cuanto a las catas, pues están haciendo muchas catas de aceite de oliva que son muy interesantes, más allá de las catas únicamente de vinos, bueno, pues son más conflictivas también con los jóvenes, pero es verdad que aportan un conocimiento sobre el paladar que a algunos pues se les va escapando. Así que ya acabo, creo que me he ajustado al tiempo. Aquí tenéis algo de información que os pasaré ahora. Os hablaba de la información de la UNESCO, que es extraordinaria, y después tenéis algunas cosas, un atlas del sabor también, los temas del salmorejo, el material del ministerio y también un congreso internacional que podéis encontrar las actas y que también os lo voy a pasar en breve. Así que yo creo que con esto, pues si queréis, podemos dar por terminada la presentación y desde luego la abro a que podamos charlar tranquilamente y que me podáis comentar vuestras percepciones